Buenos días a todos, bienvenido David Copé, que está con nosotros hoy como invitado especial del Club de Lectura de Nido de Libros. Este mes lo hemos dedicado a la novela La Juguetería Mágica. Digamos que hemos querido invitar a David porque David es parte de la editorial Sexto Piso, quien ha hecho esta maravillosa edición de La Juguetería Mágica, y no solamente de esta novela, sino de otras de las obras emblemáticas de Angela Carter. Bienvenido, David, Un a placer. nuestro club de lectores. Muchas gracias por querer contar conmigo y bueno, para mí será un placer hablar contigo, primeramente, y con todos los demás de Angela Carter, que a mí es una autora que también, bueno, ahora iremos departiendo, pero a mí me apasiona particularmente. Qué Por bien. todo lo que comentábamos hace un rato, por todos los niveles de lectura que tiene, por ser irónica, libre, incisiva, posmoderna, pero al mismo tiempo saltarse también ciertos corsés, no sé, por muchas cosas, ¿no? Y porque no se la puede reducir a... No, porque Angela Carter, según cómo, y ya acabo, perdona que no quiero ahora liarme, No, al como que contrario. a veces se la reduce a, bueno, pues es que hacía relatos, tomaba relatos populares y les daba un sesgo feminista que sí que es verdad, pero es que son muchas más cosas, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, es lo gótico, sino que luego iremos hablando, ¿no? A colación de lo que vayas diciendo, pero es verdad que va evolucionando y las últimas novelas, por ejemplo, son novelas que son, o sea, están protagonizadas por abuelitas de clase obrera, súper vitalistas ¿no? Y empoderadas, por decirlo así ¿no? con un léxico de hoy día, que no tiene nada que ver con lo de los principios, más allá de, evidentemente, la genialidad y el virtuosismo con el lenguaje, ¿no? de Angela Carter, ¿no? Y ciertos intereses que siempre ha tenido, pues no sé, las mascaradas, el circo, bueno, cosas que se van repitiendo en su obra, ¿no? Pero que sí que hay una evolución y que es mucho más compleja de lo que, bueno, de lo que se suele vender, ¿no? Y además muy influenciada, por otro lado, por el realismo mágico, por autores como García Márquez y bueno, y autores italianos como... O sea, es una autora inglesa, pero es de los autores así ingleses que más lecturas tenía, pues no sé, pues Calvino, Foucault, Borges, Márquez, ¿no? Como que no era la típica autora inglesa, ¿no? Evidentemente manejaba muchos referentes de su cultura, ¿no? No sé, o sea, William Blake, los románticos, todo lo que se pueda esperar, ¿no? Pero digamos que amplió mucho más, ¿no? Su ámbito de lecturas, y es lo que la hace tan apasionante, ¿no? Y tan original y tan adelantada a su tiempo, en realidad. De Ya acabo, acuerdo. perdón. No, no, de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que incluso una de las cosas que me parece a mí más fascinantes de Angela Carter no es su obra, sino ella como persona. Creo que tiene unos matices muy interesantes que de alguna manera se trasladan a su vida. Entonces, ¿cómo quisiera yo que avanzáramos hoy? Pues yo voy a proponer, como normalmente lo hago, unos, digamos, tres líneas de abordaje que no son compartimentos separados, creo que todo termina mezclándose un poco. Y luego al final quisiera que los participantes del club cederles la palabra, porque a mí con una autora como esta, que creo que tiene una obra tan inclasificable, me gustaría saber cómo lo han recibido nuestros lectores. Entonces, situarnos un poco desde la recepción que nuestros integrantes del club han hecho y de pronto, digamos, hacerte preguntas o Claro. comentarios en general. Entonces, dedicaremos unas 35, 40 minutos un poco a estas, digamos, nociones generales donde me puedes rebatir todo lo que yo diga o Vale, de complementarlo rebatir si te nada, conversar parece. y charlar amistosamente. Y bueno, y de ahí tratar de ir construyendo un poco una idea general de la novela. Como siempre lo digo, lo que yo propongo aquí siempre es una aproximación parcial, más no parcializada, sino parcial. Nunca va a ser posible abarcarlo todo, pero bueno, empezaremos por ahí. Quiero empezar entonces por compartirles, como hago siempre rápidamente, una presentación, tres, cuatro diapositivas, donde nos podamos situar un poco en este universo de Angela Carter y
decirles un poco qué es de lo que me gustaría hablar en particular de esta novela. Las personas que tengan preguntas, por favor no las olviden, tengámoslas para el final y seguro que las abordaremos. Entonces, pues bueno, quisiera, como siempre, empezar hablando un poco por la autora. Yo sé que gran parte de los escritores no les gusta que su obra sea ceñida a su historia de vida, pero creo que para nosotros como lectores siempre es importante, sobre todo con una escritora que ya no está y que ha generado pues tantos rupturas de paradigmas en la escritura que le sucedió, pues entender quién es Angela Carter. También por una razón, y lo hablábamos un poquito antes de empezar, ahorita al final también le daré espacio a María Elvira Jaramillo, que nos acompaña de Siglo del Hombre Editores, que es precisamente la distribuidora que nos permite tener en Colombia Sexto Piso y poder haber leído esta novela. Hablábamos hace un momentico un poco de, bueno, ¿qué es lo que tiene Angela Carter? O sea, ¿por qué se convirtió en esta escritora de culto? Especialmente, eso podrá ser algo importante para aquellos lectores que están aquí con nosotros y que nos podrán decir, es que a mí no me gustó la novela, porque eso también es válido, ¿no? Entonces, si no me gustó esta novela no me llegó, ¿qué la hizo tan trascendente en su momento? Entonces, quisiera que de todos modos dedicáramos un ratico a hablar de quién es Angela Carter. Y por supuesto, siempre me gusta hablar de, digamos, de un análisis literario de la novela y en este caso, más que de la estructura, quisiera hablar del estilo, que creo que es lo que más salta a la vista en una escritora como ella. Y aunque los temas generalmente los tratamos como un segmento separado de la conversación, creo que en este caso no va a ser posible porque de alguna manera el estilo que Angela Carter adoptó en su obra es directamente un derivado de los temas que ella desea abordar. Entonces creo que vamos a hacer un poco una especie de collage aquí de todos estos temas. Bueno, Angela Carter, escritora inglesa que nació en 1940, falleció en 1992 a causa de un cáncer. Fue, digamos, criada en los primeros años de vida, tuvo que ser trasladada a la campiña a vivir con su abuela y su madre viajaba intermitentemente entre Londres y la casa de su abuela en el campo hasta que finalizó la guerra. Luego de eso, Angela Carter empezó a estudiar, me corriges David si algo de lo que digo es No, por impreciso, pero favor. sí, empezó a estudiar periodismo, pero se casó casi que a los 20 años, no terminó la escuela y empezó a escribir pues sus primeras novelas, por ejemplo, La juguetería mágica, que la hemos leído hoy, es su segunda novela y fue publicada en el año 67. Con ella ganó un premio unos cuantos años después, con, digamos, con el premio que recibe, la dote en dinero que recibe, se marcha a Japón, deja a su marido detrás y escribe de manera mucho más libre por su cuenta. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención ahorita que David nos mencionaba, como estos pares literarios o contemporáneos de Angela Carter, y es que durante un tiempo ella fue la, digamos, no sé si la palabra sería tutora, sino especie de monitora de Cayo y Seguro, y Sí, eso me sí, llamó sí. muchísimo la atención. Sí, sí, sí. Y ahora uno entiende también un poco esos puntos de encuentro entre un autor y otro. Eh, y bueno, luego regresa, viaja por todo el mundo y ahí volvemos a lo que decías ahorita. Me parece que ella se sale de este molde que, digamos, estereotípico que equivocamente tenemos del escritor inglés, del canon, ¿no? Y ella se convierte en esta escritora cosmopolita que le encanta viajar, vive en los Estados Unidos, es catedrática por todo el mundo y regresa finalmente a Inglaterra donde se casa nuevamente y tiene su primer hijo creo que después de los 40 años y hace referencia a que ella ya está muy vieja para esto. Y ese concepto de la maternidad quisiera que lo retomáramos luego. Entonces, de modo muy concreto, esta es Angela Carter y de hecho, como decía David, o sea, su obra no se reduce al cuento, de hecho tiene unos ensayos que no he tenido el placer de leer, pero creo que será mi próxima lectura de ella, Está, porque está muy bien, ¿eh? se habla mucho de este papel del deseo, de la sumisión al deseo
y de hecho son a partir del Marqués de Sade, una cosa que nos podría parecer, si casi que nos incomoda hoy, no lo quiero imaginar hace 40 años. Sí, sí. De Entonces, hecho, bueno, perdóname el inciso, sí, Alexandra, es un pequeño inciso. De hecho, creo que lo tengo, no lo tengo aquí. Bueno, el libro que tú dices se llama ya te digo. The Sadian Woman, la mujer sadiana, Sí. y es una defensa feminista del Marqués de Sade, que eso ya es como rizar el rizo, ¿no? Sí. Pero es verdad, Parece contraintuitivo que una sí, sí, feminista defienda al que aparentemente, digamos, convirtió a la mujer en un objeto de sumisión sexual. Entonces, sí, 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 sí. hay una entrevista en la página web de Angela Carter donde ella habla de esto y realmente por eso también, digamos, era mi interés un poco de abordar como hoy en día los movimientos feministas han adquirido como una nueva ola, con una nueva representación. Yo siento que ella no encajaría con ese modelo feminista de hoy día. Es un poco esa, pero bueno, nos estamos saltando. Quiero que eso lo Sí, dejemos para después. en corchetes hacia el final, porque eso, o sea, una feminista abogando por el Marqués de Sade me parecía casi incongruente, ¿no? Y bueno, aquí quisiera compartir como esta cita un poco perdón, apartado de una entrevista que le hicieron a Angela Carter y yo pienso que una autora como esta de alguna manera nos hace pensar si tiene un propósito previo o premeditado de imprimir una ideología en el lector, es decir, por eso decía un poco que yo la distancio de este nuevo feminismo actual, porque yo creo que este feminismo actual, como casi todos los escritores actuales, son mucho más conscientes de su lugar político y de las banderas que van arrastrando, ¿no? Tal vez en muchos se puede leer casi que lastimosamente un dedo señalador que muchas veces esa ideología no fluye, sino que la sentimos, que nos dan las narices y pierde un poco lo literario a veces al ser tan directo. En el caso de ella, le preguntaron si ella era consciente de que estaba manipulando un poco o llevando al autor a pensar, al lector, perdón, de determinada forma cuando escribía. Y ella contesta muy ampliamente y dice, muy amplia, pero a la vez muy contundentemente, y les digo que si pueden oír entrevistas de ella, me encanta la forma de hablar de Angela Carter. Eh, no pareciera que su figura de mujer menuda, pausada, pudiese ser la que haya escrito esta obra como tan potente, ¿no? Y tan a veces perturbadora, oscura. Y es muy pausada, no es vehemente en la forma en que transmite su información o sus respuestas, pero a la vez tiene, en eso sí es muy inglesa, ese, esa forma tan certera de señalar su punto casi que hasta con humor, ¿no? Con burla. Y dice que es muy difícil guiar al lector hacia una interpretación o una ideología porque las personas somos todas distintas y respondemos de manera diferente a la ficción. Y que sería imposible y que ella no creyera que eso sería algo bueno hacer, o sea, condicionar al lector. Que leer los libros es casi como reescribirlos para ti mismo y que ella piensa sobre todo que la ficción tiene que tener finales abiertos. Yo pienso que eso para mí explica mucho el final que ella ha decidido darle a una novela como La juguetería mágica. O sea, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Lo podemos reconstruir a partir de cosas que ella dejó indicadas en la novela, pero nunca lo sabremos a ciencia cierta. Y dice, pues tú traes a una novela todo lo que ya has leído, tu experiencia del mundo, tu historia, y la lees en tus propios términos. Por eso es imposible cuantificar la reacción. Y que si ella lo quisiera haber hecho, y que de hecho en alguna oportunidad lo quiso hacer, digamos, como si fuese un constructo propagandístico de una ideología, y hablaremos de eso un poco, porque ella era una socialista, digamos, defensora socialista, que ella creería que eso terminaría como un pastillo, o sea, como algo que nadie lo podría terminar disfrutando y que de alguna manera sería como ella
sacarse el tapete debajo de sí misma. Es decir, creo que con esa expresión lo que nos dice un poco es que perdería un poco la magia, ¿no? Que se perdería un poco el encanto de esta universalidad en lo que ella ha construido. Pues bueno, como les digo, si vemos a Angela Carter con sus gafas que parecen unos fondos de botella, no pensaríamos que es esta mujer tan carnal que pareciera quedar detrás de por lo menos de una novela como esta. Bueno, entonces, hablando pues de la vida, quisiera que ahorita tengamos en cuenta y que David, si quieres, nos comentes qué piensas de esto, pero pues su socialismo, ya tocamos al Marqués de Sade. Hay un tema también muy importante acerca de su preferencia, que creo que la tocaremos ahorita cuando hablemos del estilo y de los temas, y es su afinidad por el psicoanálisis. Ella manifestó encantarle leer desde muy temprano a Freud, y esto me llamó mucho la atención porque es que realmente cuando hablamos de cuentos de hadas, hoy en día es muy difícil no pensar en literatura, cuentos de hadas y no pensar en Bettelheim, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que es una obra de un psicólogo que fue publicada el mismo año. Me tomé el trabajo de buscarlo porque dije, quiero saber quién antecede a quién, Carter a Bettelheim o lo contrario. Y realmente es una coincidencia magnífica que Angela Carter publicara La juguetería mágica en 1967 y Bruno Bettelheim publicara El psicoanálisis de los cuentos de hadas en el mismo año. Es decir, quedaremos con la eterna duda de si ellos influyeron el uno sobre el otro, pero me llamó la atención encontrar que confluyeran en dos personas al mismo tiempo este deseo de utilizar los cuentos de hadas como una forma de explicar la conducta humana y sacarla de este nicho permanentemente reservado al mundo infantil, que ahorita tendremos oportunidad de hablar cuán equívoca fue esa interpretación de los cuentos populares y de hadas. Y bueno, también hay otro tema, diría yo, hablemos del socialismo, del erotismo, del psicoanálisis y también de la figura materna. Yo creo que eso me parece que es algo que de alguna manera hila con ese concepto de feminismo que ella luego tiene, donde es romper un poco con el papel subyugado de la mujer solo como madre, ¿no? Y que esta forma de dibujar a la mujer solamente como un reproductor, o como una madre siempre competente, cuando ella encontraba que de hecho la incompetencia o la dificultad en las relaciones materno-filiales es lo que predomina. O sea, escarbemos en la realidad y casi que encontramos que son pocas las relaciones perfectas entre madres e hijos, y la literatura se había encargado de darnos esa visión mitificada como de la mujer equivalente a la madre tierra que todo lo preserva y todo lo cuida. Te cedo la palabra, David. No, pues estoy totalmente de acuerdo. Y eso se nota mucho. Claro, esta novela sí que se rige por unos parámetros como muy de la tradición gótica inglesa, ¿no? Pues la casa inquietante, misteriosa, ese tío pues ¿no? Que tiene ese perfil como de villano, ¿no? De científico un poco loco, en este caso creador, ¿no? Es el maestro titeretero, ¿no? O sea, pero claro, es muy curioso porque incluso en una etapa tan temprana de su producción, yo creo que ya la juguetería mágica, comparada pues quizá con anterior Shadowdance, que era más, bueno, en un Londres así más beatnik, y en este caso vemos ya como se sirve de elementos de género o ya conocidos por el lector, pero los va como dinamitando, ¿no? Lenta, irónicamente, porque, bueno, por ejemplo, la propia protagonista, ¿no? Es esta chica, bueno, claro, la novela es una novela de iniciación, ¿no? Una chica adolescente que va descubriendo, bueno, que me encanta que, o sea, que en una novela de esa época las primeras páginas hablen de cómo una mujer, de cómo una niña que se está convirtiendo en mujer, descubre la carnalidad de su cuerpo, ¿no? O sea, que no es... Que es un ser hecho de, bueno, pues de carne, deseos y anhelos, ¿no? A veces inconfesables, ¿no? Y
Y es curioso, bueno, pues como ella tiene esa idea de lo que debe ser el matrimonio, buscar a un príncipe azul. Y bueno, vamos viendo que a lo largo de la novela, pues como esa idea enseguida muere y se acaba como medio enamorando de Finn, que es una suerte de dandy zarrapastroso, no encajaría ¿no? con un perfil de hombre, ¿no? De príncipe azul, ¿no? Es pobre, no es feo, pero tiene una belleza difícil, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que ella misma en ese aprendizaje de la vida ve que tiene que desechar muchas fantasías o muchas cosas impuestas y tiene que ir descubriendo, bueno, pues esa cesura, ¿no? Que hay muchas veces entre lo que uno ha ido creando en su cabeza y lo que la realidad es, que siempre es mucho más violenta, omnímoda y caótica de lo que uno puede prever jamás, ¿no? Y bueno, no quiero ahora tampoco adelantar el final, aunque luego hablaremos, pero claro, o sea, el tema de la relación de su tía ¿no? con Francie, ¿no? Es como, toma, ¿sabes? Te mete ahí Salió de la nada. Para mí eso fue como un golpe, ¿verdad? inesperado, realmente. Pues bueno, cuando uno lee hacia atrás, lo que pasa es que no quisiera tener spoilers para quienes no Claro, claro, por van eso a no leer la novela, pero lo que sí podría decirte, no, creyendo que con eso no lo daño, es que cuando esa información ya llega y se revela, uno dice, pero claro, yo cómo no lo vi, eso estaba, o sea, no lo sacó de la manga, te va realmente uno dejando puede que, entender que ahí había algo, ¿no? claro, que desde Lo los ojos dejaremos en el aire para no desde los dañarlo, ojos pero de bueno. que somos nuestros, pues bueno, pues sí que se puede interpretar esas señales como un afecto más Sí, convencional sí, o sí. legítimo, y luego pues entra, digamos, por decirlo así, lo blasfemo, y esto que también a ella le gustaba mucho, ¿no? Como romper moldes y bueno, luego a colación de esto ya hablaremos también de todos los relatos de Angela Carter, que la verdad que a todos, os recomiendo, y a ti especialmente, Alexandra, por lo que has comentado, si no has tenido ocasión de leer los relatos de Angela Carter, quemar las naves, por ejemplo, que lo tenemos aquí. Esta edición Además es la edición es bellísima. tenemos el sexto piso también, son como 700 páginas gloriosas. Pues bueno, o sea, eso te va a dar para lo que comentamos, o sea, cómo toma, pues venga, el cuento de la Bella Durmiente y te empieza a hacer variaciones, investiga por aquí y por allá. El libro que se llama La Cámara La Sangrienta, que cámara sangrienta. es su libro quizá de relatos más conocido, pues eso, cómo toma la Caperucita Roja, la Bella Durmiente, no sé qué, tal, y cómo, aun desmontándolos, desde un punto de vista casi sea analítico, ¿no? O incluso psicoanalítico, porque yo creo que a Angela Carter al final lo que le interesa, aparte de desmontar desde un sesgo feminista y juguetón y un poco insolente y erudito, porque ella era, claro, tenía esa, lo que yo creo que lo que nos gusta mucho de Angela Carter es cómo puede ser tan punky y tan y tan inteligente y tan británica en ese sentido, ¿no? O sea, sin perder nunca las formas, cómo puede demoler tantos edificios conceptuales, ¿no? Ya asentados. Y claro, a ella le interesa tanto eso, la deconstrucción, por decirlo así, como también la forma, ese punto de oscuro del inconsciente en el que miedo y deseo se mezclan, en el que la víctima y el verdugo intercambian a veces los papeles. O sea, le gusta mucho también eso. Entonces, claro, cuando comentamos la riqueza que tiene de lecturas, es justamente yo creo que por eso, porque no se limita a un solo plano, ¿no? Siempre está jugando con varios planos. Y luego, claro, como tú muy bien has dicho, todo gracias a un estilo que es, bueno, a mí yo la considero una de las mejores estilistas, una de las mayores estilistas británicas de la segunda mitad del siglo XX, y es una desgracia que muriera con 52 años porque yo creo que, bueno, o sea, nos podría haber dado muchísimo más todavía, ¿no? De lo que ya nos dio, que es mucho, pero que, bueno, era una escritora como la copa de un pino. Y Y eso que dices me ha dejado pensando porque realmente, ¿qué pensaría ella hoy en día de su obra vista en retrospectiva? O sea, si ella hubiese podido ver estas nuevas olas, por ejemplo, la pienso como una Margaret Atwood, por ejemplo. eran bastante amigas, por cierto, se llevaban bastante bien. Y Margaret Sí, Atwood, de hecho, bueno, le encantaba. Justamente Atwood
que siempre, no sé si, bueno, a colación de estas cosas que hablábamos, ¿no? Que ella, Atwood, defendía pues eso, que una mujer, evidentemente, pues tiene todo el derecho a ser imperfecta, cruel, que se le puede criticar a una mujer por ser cruel. Es decir, que no caigamos como en reducciones por ideología, ¿no? Lo que tú decías. Y claro, yo creo que entendía muy bien Angela Carter en ese sentido, esa libertad que se había dado Angela Carter. Yo creo que Angela Carter sería una de estas autoras, no sé si incómodas a día de hoy por lo que decías, porque yo creo que evidentemente era feminista, era socialista, pero lo era a su manera, es decir, no sé si se hubiera escrito a alguna corriente en particular dentro de los feminismos o no, o le hubiera extrañado o le hubiera incomodado cierta deriva o no, o se hubiera... Claro, todos son un poco especulaciones, ¿no? Pero yo creo que Angela Carter siempre fue muy libre en ese sentido y siempre habló de lo que quiso y cómo quiso. Y bueno, lo de Sade, yo creo que ya en su propia época tampoco sería muy, muy bien recibido, aunque en realidad la lectura que hacía de la defensa de Sade, en realidad es a raíz de un personaje de Justine, que justamente es lo contrario de Justine, que es decir, es la hermana de Justine, que al contrario de Justine, que Justine siempre pone la otra mejilla y es totalmente humillada continuamente, ella habla de la mujer libertina, es decir, la mujer que paga con la misma moneda, ¿no? Y como dando a entender que en un mundo violento, en un mundo patriarcal y machista, pues la mujer debe responder para defenderse o para ganar su espacio de libertad, no como víctima, sino ponerse en una situación de poder similar, ¿no? De fuerza. Y claro, es una lectura muy, muy audaz, pero bueno, claro, es lo que tú dices, Sade es un personaje que es como imposible de integrar jamás, ¿no? Se sale por el exceso ese que él buscó, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, y perdona que derives. No, para nada. Creo que eso nos amplía el contexto de la obra en general de Angela. Y bueno, volviendo, eso que acabas de decir une perfectamente con este comentario que también sale de una entrevista. Y le hablan un poco de eso, ¿no? De esos roles de mujer que ella ha retratado en su obra. Y dice algo realmente eso, ¿no? De su feminismo en ese entonces casi que era un feminismo inclasificable también, ¿no? Era un feminismo en sus propios términos. Ella no izaba unas banderas de otros, sino las que ella consideraba que eran el feminismo como ella se lo imaginaba. Y decía, yo me considero a mí misma como una socialista y feminista cualquiera, ¿no? Por supuesto, me preocupo mucho porque digamos que este concepto de la mujer ideal, de este tema de preservar esta concepción de la mujer en términos más metafísicos, ella decía, realmente para mí el concepto del alma es muy atractivo, pero nadie alguna vez me lo ha demostrado. Realmente a mí me complace no tener religión porque todas las religiones del mundo han coincidido en negarle almas a la mujer. Y la verdad, esto es un alivio, no tener religión. Entonces, yo creo que ella de alguna manera, con este tipo de comentarios, lo que hace es impedir que ella sea clasificada como una feminista militante igual que las otras. Ella tiene sus propios conceptos acerca de lo que sería la mujer o el concepto de mujer y creo que lo propone porque este personaje, vamos ya a ir de pronto metiéndonos un poco más en la novela, este concepto de Melanie, esta niña, realmente es bastante desconcertante, ¿no? Queremos de alguna manera protegerla, cobijarla, pero por otra parte nos parece que ella no necesita tanto de eso, ¿no? O sea, es esta especie de maduración, de pérdida de la niñez en el que ella va construyendo unos nuevos recursos para lidiar con esto. Vamos a ver, quiero avanzar aquí un poco para entrar y ya empezar como a ubicarnos todo esto que hemos hablado que rodea a Angela Carter, verlo de pronto puntualmente dentro de esta obra. Cuando hablamos del estilo, y hemos mencionado digamos, adopción del folclore, de los cuentos de hadas, pero realmente creo que Angela Carter trae dentro de
del contexto de la novela, o sea, su intertexto realmente es amplísimo, realmente no estamos solamente ante Caperucita y el lobo en el bosque, estamos ante, digamos, toda esta herencia de Perrault y de los hermanos Grimm, pero también estamos ante la mitología y también vemos que introduce, digamos, elementos de la cultura popular, haciéndonos referencia a Disney o a cosas más, digamos, concretas de su tiempo. También, por ejemplo, podemos ver un poco, al principio, no sé si ahorita los lectores nos dirán, cuando uno empieza a leer la novela, uno siente que está en una novela victoriana. Realmente uno dice, bueno, ¿y esto que me escribió algo de hace 100 años? ¿Dónde está el transgresor? Y luego poco y muy sutilmente ella va introduciendo referencias a, digamos, a la electricidad, a la televisión, a ciertas cosas, pero de manera muy, muy realmente escondidas. Y tal vez pienso yo que esa intención de ocultar que estamos en los 70, o que ella en su novela está en los 70 y sus personajes están en los 70, es quizás para hacer ver que aunque han transcurrido 100 años entre el periodo victoriano y el de ella, poco ha cambiado realmente en la estructura de la familia o de la forma en que las mujeres pueden convivir dentro de la sociedad. Entonces se siente uno un poco en un universo dickensiano, sí, dickensiano, lo dije bien, y pienso nuevamente en este concepto y esta escena del inicio realmente es como el preámbulo de todo lo que ella nos va a desbaratar de ahí en adelante, porque es los niños abandonados. Esto es un concepto muy de la orfandad que viene de los cuentos de hadas, donde todos los niños eran enviados a morir al bosque lejos de sus padres. Y no era que fueron malos padres, es que era la realidad de los años finales del 1700, 1800. Los niños morían de inanición o por enfermedades contraídas o por abuso laboral o porque no había plata y dinero y no había bocas que mantener. Entonces volvemos al concepto de este jardín encantado, este jardín que parece más un bosque en el que las pesadillas son realidad y es un poco ver a esta Melanie entrar de manera tan valiente, tan erótica, tan segura de su condición de mujer, pero cuando llega al bosque, esto cambia, o sea, realmente ahí es donde ella se da cuenta que es una niña atrapada en las fauces de la noche de este bosque, que es la vida en última. Bueno, esto ya es una apreciación mía, no sé si todos estén de acuerdo, pero donde este concepto de ser mujer, como que ya no me parece que es tan suficiente para protegerme, ¿no? Y quiere volver a recluirse en la seguridad de su habitación. Entonces, para cederte nuevamente la palabra, David, quería compartir estas imágenes hablando un poquito de este intertexto y de esta adopción a propósito que ella hace del folclore. Y me encanta esta frase que ella dice, soy una gran admiradora del folclore y realmente creo que la forma en que la clase alta ha adoptado la cultura de los pobres es muy interesante y a veces también desconcertante porque los cuentos de hadas eran parte de esta tradición oral y simplemente eran la ficción de los pobres, de los iletrados. Y ella al tomarlas, y por ejemplo la primera imagen que vemos es una ilustración de Barba Azul, este concepto de este castillo terrorífico con un ogro, con este hombre devorador de vidas femeninas, eh, está en esta imagen de Gustave Doré, que para mí es como la quinta esencia del victoriano. Del ilustrador, sí. Impresionante. Y vemos esta niña que en la historia de Barba Azul, en la historia de Perrault, va a desposar a este terrible hombre, pero ella la vemos seducida, ¿no? Entonces es esta dicotomía entre la mujer que teme al hombre, pero que también está terriblemente atraída al hombre. Es como conciliar esas dos versiones, ¿no? Luego vemos en el centro Walter Crane, también un ilustrador inglés de finales del siglo XIX, y recuerdan aquella parte en la novela donde cuando ella está recorriendo los castillos de la casa perdón, las habitaciones, los pasillos de la casa del tío, juega a esto de lo que está oculto dentro de las puertas y trae a colación la historia de el señor Zorro
que es precisamente esta niña también, joven mujer que va a desposar a un hombre y detrás de las puertas está ocultos todas los cadáveres de las mujeres que la... Mayores esposas, sí. Entonces tenemos aquí, y a mano derecha, pues obviamente la metáfora más poderosa de toda la novela, que es este mito de Leda siendo tomada a la fuerza por Zeus, eh, casi que en una escena grotesca, porque es además... Es su tío quien lleva los hilos, entonces es como una claro, población por delegación, no sé, es una cosa realmente sí, importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. es irritante y a la vez casi que diría yo que el grotesco está exacerbado por el hecho, porque no podríamos decir que es cómico, pero sí a la vez tiene un elemento como irrisorio de una marioneta de un cisne, eh, ser quien simbolice esto, o sea, casi que parecía, o sea, el juego del teatro, ¿no? El teatro dentro del teatro. Y esta imagen aquí bueno, ese es un tema que también aparece en otra de la obra de Carter y es la forma en que ella equipara muchas veces el mundo animal al mundo o esta relación que hay entre los animales y los humanos. Y bueno, me llama la atención mucho esto, ¿no? Ya para que entremos en lo que es la simbología dentro de la juguetería mágica. Sí, Quería, si te sigue. perdona, yo creo que una de las claves de o sea, lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque yo creo que creo que el primer gran pasaje, por decirlo así, de la novela es justamente el que tú has mencionado del paseo nocturno, ¿no? Por el jardín de la casa, ¿no? Como algo, por meter un poco también el concepto de lo un Heimlich, ¿no? Que decían o sea, cómo lo conocido puede convertirse en lo más inquietante y terrorífico que uno puede imaginar. Y es aquello que siempre has tenido ahí. Pues bueno, el jardín de tu casa, que es un jardín donde estás, ¿no? Paseas cada día, pues de noche adquiere, ¿no? Las sombras, las figuras, adquieren todas esas terribles formas quizá del subconsciente, de nuestros traumas, de nuestros miedos, ¿no? Cómo puede lo familiar llegar a ser lo más desconocido y misterioso, ¿no? Y justamente ella con el vestido de su madre, que luego sabremos que muere en un accidente de aviación con su padre, ¿no? Está tan cargada simbólicamente y yo creo que es la primera escena que luego reverbera, ¿no? Deja como un gong y que va reverberando en las siguientes páginas, ¿no? Y justamente por eso, porque yo creo que pone como fin, no tanto la escena como cuanto el final de la escena, que se resume con la muerte de los padres, ¿no? Con el telegrama, que ella ya sabe lo que dice, ¿no? Porque ya, evidentemente, ya como que ha sentido algo esa noche, ¿no? Pero es totalmente cierto lo que comentas, claro, la novela arranca uh, con ella delante del espejo. El tema del espejo Sí. también es muy interesante, ¿no? En Angela Carter, ¿no? Porque es el lugar de la representación, de la identidad, de la autoidentidad, del reflejo al mismo tiempo, del espejismo. Y claro, de hecho, Carter tiene un relato que se llama The Flesh and Mirror, que también es maravilloso, que es una mujer reflejándose en un espejo y, bueno, todos los pensamientos ¿no? Como la carne, la imagen, cómo confluye eso, ¿no? Y claro, es interesantísimo porque ella juega a ser varias mujeres, ¿no? Es decir, pues esto, la mujer prerrafaelita, con el lirio, lánguida, tuberculosa, moribunda, luego una mujer un poquito más canalla, más a lo Toulouse-Lautrec, ¿no? ¿Cómo va jugando al fin y al cabo contra la representación artística que los hombres han hecho de las mujeres, ¿no? O sea, ya muy sutilmente te va poniendo un poco en ese camino por un lado está la chica, por otro lado la representación de lo femenino, que ella pues, ha abrazado y con la que cree identificarse, perdón, ¿no? Y eso en Angela Carter siempre estará presente. Lo que ahora digamos que estamos mucho más acostumbrados a esta relectura crítica, ¿no? de los roles, de las visiones, de la mujer como musa, ¿no?
Pero claro, en aquella época yo creo que era mucho más novedoso, evidentemente, y mucho más rompedor. Y es que yo creo que poca gente como Angela Carter lo ha hecho tan pronto y tan bien. Es decir, o sea, tiene este fulgor de los inicios y del descubrimiento, ¿no? De meter el dedo ahí en la llaga, ¿no? Y hacerlo de una manera por un lado tan crítica, pero por otro lado, y como decías tú muy bien, literaria, es decir, lo que prima es la literatura y el estilo, no si no, pues escribiría un panfleto u otra cosa, ¿no? Y es lo que a mí me apasiona de ella. ¿Cómo te puede escribir, por un lado, una novela, como este caso, o como los relatos, que ya os digo, os recomiendo maravillosos, o sea, son maravillosos. ¿Cómo puede escribir algo que estilísticamente te absorbe tanto por lo bien escrito que está? ¿Cómo puede...? Yo creo que es una gran maestra a la hora de crear atmósferas, la manera de adjetivar, la visión que tiene, el estilo. Y cómo, por otro lado, o sea, consigue fascinarte y hechizarte, y por otro lado, dentro de ese hechizo, eres consciente de todas las cosas que va como deconstruyendo, ¿no? Porque normalmente cuando leemos un relato que juega de construir visiones, siempre suele ser como más frío o más... tiene otro tono, pero es que en ella puede conjuntar esa fascinación que podemos tener cuando leemos, por lo que tú dices, ¿no? Los relatos tradicionales, que evidentemente, como todos sabéis, para nada eran inocentes, eran relatos cargados de crueldad, sexo, es así, o sea, fueron los relatos de los hermanos Grimm fueron luego como muy capados, ¿no? Pero en realidad eran relatos llenos de crueldad, pues como era la vida, como tú muy bien has dicho, ¿no? Es decir, reflejaban de una manera a través del mito pero reflejaban pues la dureza de la vida, ¿no? Los terrores, pues pues a la sexualidad, a la muerte, cosas que estaban allí, ¿no? En el día a día. Y ella toma esa potencia psicosexual, por decirlo así, que hay en los relatos y como que la subraya, ¿no? Y es algo que se puede ver aquí, se puede ver en otras novelas de Angela Carter y en sus relatos, sobre todo, por ejemplo, en los de la Cámara Sangrienta, que justamente la Cámara Sangrienta, la que da nombre a la colección, es una relectura del Castillo de Barba Azul, cuyo relato comentabas, ¿no? Claro, ella lo maneja de manera muy inteligente, ¿no? Sin romper el hechizo y al mismo tiempo rompiéndolo, porque al final muchas veces juega a decir, como en este caso, llevándonos al final de la novela, que bueno, eres tú quien tiene que decidir sobre tu vida, llevar las riendas, ¿no? El hechizo se ha roto, ¿no? Y ahora, bueno, ahora tenemos un mundo en llamas, bueno, una casa en llamas en este caso, y ahora te toca a ti empezar de cero y decidir qué va a ser la vida, ¿no? ¿Qué quieres que sea? Y eso está muy presente siempre en Angela Carter. Y, por ejemplo, algo que a mí me fascina mucho y que me gusta de ella es que a lo largo de su carrera, pues lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que, o sea, empezó con este tipo de novelas que yo creo que en la juguetería mágica ya se ven, yo creo que en Nuke, todos los temas que luego desarrollará de otras maneras o que persistirán en su obra. Luego tiene, para mí, su etapa más loca y experimental son los 70, cuando se va a México, digo a México, perdóname, a Japón. Japón. Trabaja de camarera en Japón, tiene un amante japonés y luego vuelve, se junta con un hombre, tienen un hijo. Bueno, y los 70, o sea, es cuando escribe Dr. Hoffman, ¿cómo era? Espérate, que es The Infernal Desire Machines of Dr. Hoffman, que es de mis novelas favoritas, que es una mezcla entre Sweet, una distopía que además transcurre en un país, no se dice el nombre, pues un país como latinoamericano, y es una novela en la que los espejismos han tomado la realidad. Y son espejismos que son como proyecciones del subconsciente. Es decir, tú imagínate una realidad tomada por todas las expresiones pues, sexuales, los anhelos, los traumas. Bueno, o sea, es una novela maravillosa y el protagonista se llama Desiderio, con todo lo que ello tiene que ver, que es un hombre que además es el único que no desea nada, es como antitético, ¿no? Pues esta novela es loquísima. Luego tiene otra que se llama, también es de los 70, La pasión de la nueva Eva, que es increíble también, es de un hombre británico que vuela a unos Estados Unidos distópicos y acaba siendo operado por una especie de doctora loca, pero al mismo tiempo ídolo de sexo, o sea, perdón, como diosa de la feminidad. Es una especie de doctora afroamericana con varios senos, bueno, como una cosa así muy, muy loca.
y lo opera y lo convierte en mujer. Es decir, como que lo vuelve un transexual, ¿no? O sea, cojo al hombre y la nueva Eva es este hombre al que yo he extirpado su masculinidad y he transformado en mujer. Entonces, esta mujer tiene que caminar por unos Estados Unidos que también están como, bueno, es una distopía, están en llamas, bueno, es loquísimo. Y esa década acaba con La cámara sangrienta y con el ensayo que comentamos antes de Sade, que es como, bueno, o sea, ahí es la década un poco de como tú decías, de la liberación, tanto temática, aunque ya fueran temas que ya veíamos despuntar en sus novelas anteriores, como, bueno, como ya pues voy a hablar aquí de todo y como quiera, ¿no? Y luego, en cambio, ya en los 80, 90, ya murió en el 92, si no recuerdo mal, pues claro, tiene una novela que estamos traduciendo, será nuestra próxima publicación de Angela Carter, que es Noches en el circo, que es que quizá juntamente con La cámara sangrienta fuera su obra más conocida y comercial en el sentido que se vendió bien, que funcionó bien, ¿no? Dentro de lo que era Angela Carter. Bueno, y es la historia de una chica, una mujer ya mayor de origen cockney, o sea, de clase baja londinense, que, bueno, que dicen que ella dice que nació de un huevo y que tiene alas, ¿no? Pues un poquito, pues otra vez Leda y el cisne, Elena, tal, ¿no? Jugando con esto. Y claro, ya hay un hombre que se enamora de ella y de su leyenda y como que la va persiguiendo por toda Europa a ella y el circo, ¿no? Pues van por Inglaterra, acaban en Rusia. Y claro, y es ese juego de qué es verdad, qué es mentira. Evidentemente ella se ha creado esa leyenda, ¿no? Pero ves que es una mujer que ha querido crearse una mentira en la que ella se ve mucho más real y que digamos que acaba creando la personalidad que ella siempre ha querido, por la que ha querido luchar y ha querido tener. Y es maravillosa, ¿no? Porque es una novela que tiene como un tono mucho más juguetón, picaresco y al mismo tiempo, bueno, pues con el tema de lo circense, ¿no? Porque lo grotesco, lo circense, siempre está ahí en Carter, ¿no? Pero tanto en esta novela, como te comento, Noches en el circo, que incluso David Bowie la comentaba la citaba como una de sus novelas favoritas, ¿no? Para que veáis un poquito también lo famosa que se hizo. Y luego su última novela, que sería, bueno, Wise Children, que la tradujeron como Niños Sabios, pero bueno, yo creo que serían Niñas Sabias, porque las protagonistas son dos chicas, bueno, dos ancianitas, que son del mundo del cabaret, del music hall, ¿no? Y que, bueno, te cuentan toda su vida, ¿no? Y también son dos ancianitas de origen muy bajo, que, bueno, que consiguieron hacerse famosas, medrar un poco en su profesión. Y claro, está lleno como de, ya te digo, de abuelitas llenas de un vitalismo y de unas ganas de vivir que no le deben nada a nadie. Entonces, empezamos con Melanie, ¿no? Con esa... Es curioso, ¿no? Como la vida de Angela Carter, ¿no? Pues empezamos con Melanie, evidentemente como adolescente, pues esa entrada un poco dubitativa, temerosa, anhelante, ¿no? En la vida adulta, siendo además con todo lo que conlleva ser pues, mujer, ¿no? En un mundo como en el que estamos. Y luego, claro, vamos viendo pues, el tema de la liberación sexual y cómo acabamos bueno, ya pues con estas abuelitas, ¿no? Que han llevado la vida que han querido, que no tienen que pedir disculpas a nadie, ¿no? Que son dos hermanitas que se... Y digo, es maravilloso, o sea, este recorrido, ¿no? Que al final deja un mensaje totalmente vitalista, ¿no? De Angela Carter a las mujeres, ¿no? En particular, pero a todos en general, ¿no? Y me fascina por lo que tú decías, cómo en realidad no es tanto una obra, es que al final es cómo conversan unas con otras, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues, ha influenciado a gente pues, como Sarah Waters, a Janet Winterson, Ali Smith también es gran admirador de Angela Carter, por ejemplo. No sé, es que creo que es una autora de culto muy merecidamente, pero que incluso lo veo injusto, ¿no? Porque yo creo que en Inglaterra sí que se la estudia mucho, ¿no? Sobre todo también en teoría de género y todas estas cosas, pero yo creo que debería ser más conocida o sea, al menos en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Yo creo que es leída, y por gente lectora es muy leída y conocida, tampoco nos vamos a... Pero yo creo que es que está a la altura de otras autoras más leídas que ella, creo yo, ¿no? No sé qué piensas tú, Alexandra, perdón, ¿eh? No, para nada. De hecho, has dicho tantas cosas sobre las que quisiera que volviéramos porque me gustaría que no se nos quedaran, porque has dicho muchas cosas importantes. Una de ellas
cuando hablas de que el universo de ella dialoga en su obra, a mí una de las cosas que más me gusta cuando encuentro un escritor que tiene eso es entender qué es lo que dialoga entre una obra y otra, si es acaso los temas, si es acaso los personajes, y no sé, intuiría yo que en el caso de Angela Carter es la simbología, ¿no? Y quería que retomáramos un poquito eso, porque me parece que hay muchísimos elementos dentro de la novela, cosas que no están ahí de modo fortuito. Yo creo que hay una intención real en incluir ciertas cosas dentro de los personajes, dentro de las descripciones, y también en su estilo, que en este caso se ha considerado, digamos, está más en las líneas o milita más en el realismo mágico. No sé qué tanto eso se haya perdido hacia el final de sus novelas, pero creo que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces voy a volver a poner aquí un momentico, porque eh, hablemos un poquito acerca de esos símbolos, pero también un poco acerca de los sueños. Vemos que Melanie sueña despierta, sueña dormida. Jonathan, el hermano, también vive en un eterno sueño consciente, digamos como está más en otra realidad que en esta. Y de alguna manera, yo creo que todas esas... yo acabo de hacer como mientras iba leyendo, hice como una especie de emparejamiento de símbolos que los dejo como inquietud y si quieren los demás lectores ahorita nos comentan si hay alguna otra cosa que se haya escapado, pero por ejemplo, en primera instancia, el jardín encantado para mí es un símbolo de todo eso mágico y promisorio, pero a la vez simboliza el bosque oscuro y vemos como a lo largo de la novela el jardín de su casa nuevamente está representado como ese bosque al que Finn la lleva una noche y es más un lugar temible donde los sueños, como quien dice, se desbaratan, ¿no? Y hace como para mí este paralelo rescatando, perdón, el folclore, los cuentos de hadas tradicionales, donde el bosque es un lugar donde ocurren cosas malas, no es un lugar para soñar, es un lugar del que hay que cuidarse. Pienso también, por ejemplo, en el cabello rojo, esta figura permanente de hacer referencia al cabello rojo y no sé qué tanta relación pueda tener eso con este concepto que se tenía equívocamente, obviamente, hace siglos, de los que eran ginger colored, eran brujos, eran, digamos, las mujeres cabello rojo tenían que ser brujas, eran demoníacas. Y este poco, creo yo que no sé si es intencional también unirlo a este concepto que vemos luego del incesto y de la casa ardiente, ¿no? Esta presencia de algo fatal, de algo que ha traído sobre sí mismo todas estas, ¿cuál sería la palabra? Como tragedias, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en la ausencia de espejos y no, digamos, la pérdida del habla de la tía. Y es como si la ausencia de yo poder expresarme o de verme reflejada condiciona esta imagen que yo tengo sobre mí misma y sobre mi lugar en el mundo. El no tener más espejos sobre los que Melanie verse le permite cortar con ese antiguo ser que ella dejó en su casa materna y convertirse en esta niña ya no mimada por las esencias, por el jabón, por el agua caliente, por la ropa fina. Ya tiene que empezar a dibujar un concepto de sí misma alejada de esta imagen que ella hubiese podido mantener si se hubiese seguido viendo en el espejo. Pienso también, por ejemplo, en la juguetería, con todo este concepto circense que ella mantiene, este titiritero endiablado, como este doctor, este mago perverso que lo controla todo, una figura, digamos, muy del folclore alemán, donde vemos como este tallador de juguetes en madera, pero que a la vez puede ser un villano que además es quien lleva las riendas, así como es el titiritero de las vidas de este hogar.
no sé, pienso en mil cosas, el lugar de los sueños, no sé, me gustaría que ahorita también nos complementaran los demás, que otra simbología, porque digamos que yo creo que sí, a ella se le ha descrito como una representante en esta novela, por lo menos del realismo mágico, pero yo no sé si yo esté tan de acuerdo con eso. Realmente, yo creo que ese magia resulta más de el contexto del que ella parte, que es todos estos cuentos tradicionales y cuentos de hadas y esta fantasía que terminan convirtiéndose en esta cosa tan abigarrada, en este lenguaje tan, como la describen comúnmente, barroco. Y me encantaba, tú ahorita hablabas de las descripciones, y para mí las más interesantes, de hecho, eran las de la escena en la cocina, cómo toda esta cocina se convertía en olores, sabores, sensaciones, cómo a través de lo que comen, ese permanente elemento de la comida como algo incluso tan visceral, porque parecía que la comida hiciera parte de los sentimientos. Entonces, no sé, aquí he dicho como muchas cosas, no sé qué tanto he dicho dentro de todo lo que he dicho, pero como atar todo este concepto de esta permanente creación de imágenes a través de una simbología profusa, o sea, realmente está a lo largo, la Virgen de blanco, el cisne blanco, Melanie de blanco como una virgen al inicio, y esta virgen que va a terminar siendo, digamos, abusada por este cisne. No sé, tiene como tantos elementos tan contundentes que traen este bagaje de esta, de esta literatura previa que ella nos aporta. Que bueno, como te decía, no sé si estoy tan, o sea, cuando a mí me hablan de realismo mágico, no sé si es porque es tan algo tan empleado en la literatura latinoamericana. Yo pues yo pienso más en García Márquez y realmente no sé No, si haya otro concepto de realismo mágico al que ella se hermane mucho más que al nuestro hispanoamericano, porque realmente sí, lo veo muy distinto. yo creo que quizá más en otras novelas posteriores, como pues esta que te comentaba, la de los 70, que, que también, pues bueno, de hecho, hay una que te comentaba que transcurría en Latinoamérica, en un país que no se precisa, ¿no? Es un país así como imaginario, pero ubicado en Latinoamérica. Sí que tiene esta cosa más abigarrada, más... Pero estoy contigo en que quizá es una influencia más indirecta, también quizá en este uso tan sensual del lenguaje, ¿no? En este estilismo tan construido, ¿no? Pues como un Márquez. Yo creo que puede ir más por ahí la cosa que justamente que no porque vaya a pasar, no porque tenga realmente elementos que pudiéramos tildar directamente de una manera claramente de realismo mágico, como tú dices, de la tradición hispanoamericana, ¿no? Yo creo que es una que está ahí pero es más indirecto y quizá es más uh, el uso del lenguaje puede ser que la visión, porque es verdad que yo creo que la visión de Carter bebe más de, pues esto, lo que tú comentas, ¿no? Del folclore europeo, ¿no? Los relatos de los Grimm, de Perrault, luego el tema, también la tradición británica, pues no sé, pues Shakespeare, William Blake, Sade, Baudelaire, Edgar Allan Poe, un poco todas esas cosas, pero claro, ella las mete en su batidora y claro, y hace algo muy personal, ¿no? Yo sí que quizá vaya más por el tema estilístico, ¿no? Que al final es verdad que, ¿no? que muchos autores británicos y sobre todo pues, de la última jornada como que suelen tirar más quizá un lenguaje como más despojado, más, y es verdad que ella tiene este goce, ¿no? Casi carnal ¿no? de los adjetivos, a mí, que es lo que a mí realmente me apasiona, ¿no? de ella. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que de haber un realismo mágico, que ella es una gran lectora y admiradora del mismo, es mucho más indirecto y mucho más filtrado y bien digerido, por decirlo así, que no mimético o no tiene los temas, ¿no? por ejemplo, pues esto de un Márquez ¿no? o de otros autores que podamos mencionar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo quisiera darle oportunidad a los participantes a que hagan muchas preguntas porque
no quisiera ser yo la que proponga los grandes temas que se ven en la novela, sino quisiera saber para los que así no la hayan terminado de leer, en caso de que haya alguien que no haya terminado la novela, trataremos de que no haya más spoilers aquí, pero digamos que yo sí siento que hay unos grandes temas que aunque no hay una intención tal vez evidente de proponer un tema feminista o de proponer un tema digamos, de este concepto del hombre encarnado en este tío rudo, este hombre malévolo. En fin, hay muchas cosas que podrían hablar. Yo quisiera como dar espacio a que nos dijeran, digamos, qué se lleva uno de esta novela de Angela Carter, con qué me quedo, ¿no? Tiro una línea para ceder la palabra y es, yo siento que aquí hay una niña que pierde su infancia abruptamente y encuentra, y es este deseo permanente en el que ella se ve que su única forma de ser mujer es junto a un hombre, ¿no? Ella, de hecho, ese fin se convierte como ese talismán en el que ella se aferra, y son dos niños realmente que son lanzados al mundo, porque Finn a su vez es otro niño, lanzados al mundo a ser adultos. Ya no sabemos cómo qué, ya no sabemos si como pareja, si como amigos, si como, con lazos fraternos, pero es esta pérdida de la inocencia temprana, obligada a enfrentarse a este mundo hostil dentro de esta casa, y más bien un mundo promisorio afuera. No sé, ¿quién se atreve a tomar la palabra y darnos su percepción de la novela? Está válido decir que no les gustó, y por qué no le gustó, obviamente, sería interesante oírlo, ¿no? O porque sí. Hola Alexandra, hola a todos. Hola Yolanda. Yo maravillada con esta novela. Fue un descubrimiento de esta escritora, no tenía ni idea que existía. Y pues a ver, me impresionó tanto que la tuve que leer 2 veces. Wow. Yo devoro libros, entonces apenas tú lo recomendaste, lo fui, lo compré y me lo leí de una. Y después dije, no, ya cuando se acerque la reunión del club de lectura lo vuelvo a leer, porque tengo que verlo nuevamente. Y de verdad, haberlo leído nuevamente fue descubrirlo. Porque yo decía, pero ¿cómo? Si ahí estaba todo. O sea, por ejemplo, ese final sorprendente de la relación de la tía con Francie, ahí estaba, sino que yo no lo vi. Ahí estaban, las pistas estaban ahí perfectas, pero yo no lo vi. El uso de las metáforas de ella me parecieron bellísimas y siento que ese camino de Menali es como la metáfora de la liberación. Es una niña que está apostándole a liberarse, o sea, a decir, bueno, ya quedamos solo los dos y solo somos nosotros, o sea, no hay nada más. Entonces me pareció una metáfora hermosísima. También me sorprendió el tiempo, porque inicialmente, pues, ajá, los papás se murieron en Nevada en un avión, listo, y cuando llego yo a ese tren, o sea, por ejemplo, a mí el tren me impresionó, me pareció como un viaje, yo lo vi ya en la segunda lectura, como una especie de purgatorio entre el pasado y el futuro. Lo vi así, como un símbolo de un purgatorio entre el pasado y el futuro. Y cuando llegamos a esa casa tan victoriana, yo dije, pero ¿cómo así? La reina Victoria, ¿cuándo fue? Eso fue como en 1900. ¿Qué pasó aquí? Y de pronto un insulto del tío hacia Finn es que tú eres un beatnik. Sí, un beatnik, si eso fue en los 50. Sí. Entonces, todo eso, pues imagínate, me llevó incluso a volver a leer La carta al padre de Franz Kafka. Porque ese personaje del tío, wow, me recordó enseguida esa carta al padre de Franz Kafka, y es igual, es un hombre terriblemente un ogro. Es el ogro de Barba Azul, es Mr. Scrooge, es súper rico leer este libro. Me trajo, mira que aparece, los cuadros de Finn son los cuadros de Jerónimo Bosch. Bosch, ¿ves? Sí. Uy, sí. Yo decía, wow, qué maravilla. Me encantó porque es como eso que dice, que es como batir todas las lecturas
y todo lo que más le impresionó de muchos escritores y de su propia vida, hacer un batido y ahí sale todo esto. Entonces, es un libro que yo pienso que con el tiempo voy a volver a leer varias veces, porque incluso hay una metáfora que me pareció muy linda, que yo la anoté, porque como son dos niños, ella habla en un momento de que Finn hizo como colocarse la capa de la masculinidad. Yo la subrayé, sí, 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 me pareció poderosísima, como si la masculinidad fuese una capa, ¿no? Exacto, o sea, se colocó con toda sutileza la capa de la masculinidad. Entonces, la recuperación de la voz de la tía es el día que se liberó, recuperó la voz. El día que se liberó, recuperó la voz. Bueno, entonces hay muchas cosas. La mano cortada que aparece en la gaveta de la cocina. Ese día, Melanie sintió que era adoptada por los Joble, por los pelirrojos, y que odiaba ya definitivamente a su tío. Pero esa metáfora de la mano cortada también tengo que como profundizarla más. Es una caja de sorpresas, una caja de Pandora, este libro y toda la literatura, por lo que ustedes dicen de Angela Carter. Entonces, pues, escucharemos a los demás. Oye, qué bueno, qué alegría que te haya gustado tanto. Yo también creo que autores como Angela Carter en particular realmente crecen con cada lectura, porque son tan complejos y está todo tan bien tramado y lo que comentamos sobre el estilo y sobre las visiones y las citas y los guiños a otras obras y otros autores, son tantas que justamente yo también, cuando supe que iba a estar en el club, volví a leerme el libro y que ya me he leído como 4 o 5 veces, ¿no? Y digo, si es que no me canso, si es que qué bien lo hace, ¿no? Y la verdad que es una autora que si os ha gustado, es que es el amor que podáis sentir por él va a crecer a medida que vayáis leyendo otras obras, porque es que se profundiza más en lo que ella es. O sea, tiene un poder de fascinación sí, es de esos autores que yo creo que te pueden cambiar la vida o que te enganchan, ¿no? Lo que nos pasa con Angela Carter o con Virginia Woolf o tantos otros autores, ¿no? que nos gustan y que nos apasionan. Realmente es de estas autoras que crean adicción y de las mejores. De acuerdo. Yolanda, yo esa escena de la mano, realmente este cuento tradicional de Mr. Fox, realmente me tocó buscarlo, ¿no? Porque ese cántico que repite, vivo, sé valiente, no lo recuerdo ahorita. Yo dije, bueno, ¿qué hay detrás de esto? O sea, una autora como Angela Carter, eso no está ahí porque ella quiera demostrar su sapiencia, su bagaje cultural. Eso está allí por algo. Y digamos que ese cuento, precisamente, ella, la protagonista de este cuento tradicional, visita la casa del hombre al que va a desposar y encuentra la mano cortada de una víctima anterior. Entonces, de alguna manera yo cuando vi que ella imaginó haber visto esta mano cortada, es como que ella va viendo en su tío cada vez más, de modo más imposible de negar esta figura de este hombre que de hecho incluso en un momento lo describe como un hombre cuadrado, que su cabeza se ve como un cuadrado, o sea, como diciendo, es un hombre absolutamente obtuso, cerrado, cuadrado, ahí no hay ángulo, no hay como un tipo que de hecho nunca se preocupó por conocer los nombres de las mujeres. Es decir, un hombre que invisibiliza a las mujeres, tanto la invisibiliza que digamos que este gran collar que le hace a la tía la mantiene rígida, es como casi como una manera de un corset, de restringirla, de inmovilizarla, de invisibilizarla. Entonces, esa parte de la mano me pareció también muy poderosa y que además que ese momento, como bien dijiste, se convirtiera el momento en el que ella se siente acogida. Es decir, dejo de lado a mi tío y ya me siento acogida por esta familia de extraños. Sí, me pareció un momento importante, digamos,
donde se cierran muchos de estos significados dentro de la historia. No sé, ¿alguien más se anima? Yolanda hizo ya una defensa de la novela. ¿Tenemos alguna otra impresión? María Elvira, ¿te animas? Sí, me animo a ponerle picante a esto, a llevar un poquito la contraria. Bueno, Alexandra, gracias por el club y a David también y a todos los que se animaron a leer el libro, pues qué felicidad que nos encontremos hoy aquí. Y pues quiero meterle picante porque a mí este libro me retó de diferentes formas como lectora y yo creo que para disfrutarlo tocaba como dejar eso a un lado y hacer el contrato con la escritora y animarse. Pero el primer gran reto es pues la cantidad de símbolos europeos, ¿no? Toda la mitología, pero no solo como desde donde habla, como tradiciones culturales, sino también los espacios. Y en mi caso estoy como ya harta como de la historia en Inglaterra o los personajes ingleses, incluso como ya está como la discriminación de los ingleses por los otros países del Reino Unido también es como, bueno, ponen estos tres personajes que no me gusta, cómo los describen, pero además son migrantes, entonces, bueno, ahí tuve que hacer ese pacto como para descubrir y disfrutar otras cosas. Y el otro gran reto, que lo han dicho ustedes de una manera, pues, como interesante, y es cómo el personaje principal se transforma y cambia, ¿no? Como lo que era en su casa y en lo que se convierte, como tú lo dijiste, Alexandra, con el fin de la niñez. Pero entonces uno hace el pacto con el personaje niña, que siempre es difícil a veces como hacer ese pacto como de, ok, esta es la mirada y los problemas de una niña. Entonces toda la primera parte, pues uno acompaña a una niña que para algunas podría ser un poco ridícula, ¿no? Como enamorada de un príncipe y semejante drama con el vestido, bla, bla, pero uno hace el pacto y uno sufre con ella, como, ay, pobre, como que entiende sus preocupaciones en medio de lo privilegiado o lo que sea que pueda hacer, lo entiendes. Y ya después, cuando se va para la casa del tío, ya no es una niña, pero yo le dejo de ver qué es lo que le importa en la vida. O sea, todavía no entiendo qué es lo que quiere Melanie. O sea, más allá de un compañero, ¿no? No sé qué le preocupa, no sé qué quiere hacer, como que los personajes de los hermanos están ahí, pero no tampoco entiende, porque fíjense que nadie ha nombrado hasta el momento a los hermanos, que también tienen como un peso importante, pero quedan como a un lado, y digo, ¿quién es esta mujer y qué quiere hacer en la vida y qué le depara ahora que ya no está ahí? No sé. Entonces, ahí como que me perdió el personaje. Yo dije como, tal vez prefería a la niña porque entendía por qué sufría y a la mujer ya no sé qué es lo que quiere, porque es un personaje pasivo en cierta forma. Todas las cosas que pasan y suceden y los puntos de giro se los dan otros personajes y no precisamente ella. Entonces, pues bueno, ahí les dejo los puntos para la discusión. David, que te cedo la... Ah, sí, 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 sí. Pues mira, estaba pensando lo que comentabas de los irlandeses, que yo creo que está hecho, en el caso de Angela Carter, seguro que está hecho con toda la intención, ¿no? De marcar, pues claro, mira, los tres inmigrantes irlandeses, pobres, sucios, ¿no? Lo que tú dices, esta visión condescendiente de los ingleses, ¿no? Para con el resto de nacionalidades de las islas, ¿no? O sea, y estoy segurísimo de que lo hace aposta justamente porque recuerdo haber leído en un libro de Carter que ella decía, claro, que ella se consideraba feminista y socialista, pero por ejemplo, si tuviera que elegir, que no hay por qué elegir porque le encantaban los dos escritores, si tuviera que elegir entre James Joyce y Virginia Woolf, elegiría a James Joyce por antiimperialista y por obrero, ¿no? En lugar de Virginia Woolf, que aunque fuera mujer, pues era de clase alta y era inglesa, ¿no? O sea, es decir, que lo elegiría porque representaba un poco, a ver, dentro del tema del panorama anglosajón, ¿no? Pero representaba un poco pues, el contraponerse un poco a la hegemonía o a la visión esta clasista e imperial, ¿no? Y yo creo que justamente lo que ella logra
en la novela, o a lo largo de la novela, es que los únicos personajes que nos parecen realmente auténticos y vivos son los hermanos irlandeses, ¿no? Que al final ella abraza como su auténtica familia, ¿no? Desecha al tío carnal y al final, pues, digamos que cae hechizada por esa vitalidad y esa autenticidad tanto de Margaret como de Finn y Francie, ¿no? Yo en ese sentido sí que creo. En lo otro estoy contigo, que es verdad que al final mucha literatura que leemos todos, y bueno, y ustedes allá pues seguramente todavía lo vean con más, de una manera más con un contraste más fuerte, ¿no? Más descarnado. Es verdad que pues claro, toda la literatura que pueda venir de Europa y además la anglosajona, que es la que suele primar también, incluso a día de hoy, pues es verdad que es una literatura, no en este caso en particular, sino en general, es verdad que a veces es como muy ensimismada, ¿no? O muy, bueno, ya tenemos nuestros referentes, nuestro mundo, pues no nos asomamos hacia afuera porque tampoco nos hace falta, ¿no? En eso yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí, yo creo que en el tema de los irlandeses la cosa va por ahí, como que juega un poco a poner, tampoco olvidemos que la novela parte de un contexto o se quiere presentar como, pues, bueno, pues como un cuentecito de iniciación, como un poco un relato de folclore, como comentaba, con tintes góticos. Entonces, claro, también pues juega con un poco con los tópicos, ¿no? Pues esto, el tío gruñón malévolo, los pobres buenos, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, creo que parte de eso, muy sabiamente, pero va llevándolo a su terreno. Y evidentemente, como también decía Alexandra, hay elementos dickensianos y todas estas intertextualidades, ¿no? que hay en la obra. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sobre todo en el tema de que sí, que para ciertos lectores, para muchos lectores, pues puede ser, sobre todo si ya llevamos un bagaje, ¿no? muy abultado, pues oye, pues son los mismos temas. Pero claro, también esta novela en este sentido es de los 60 y claro, juega a demoler ciertas cosas dentro de un contexto y de unos parámetros. Eso es así también, evidentemente, ¿no? Pero vaya, que estoy de acuerdo y muy bien traído, en mi opinión, lo que comentabas. A propósito de eso, de la parte de la figura, digamos, de Melanie como fuerza que lleva el relato, hablábamos un poquito también eso antes de empezar la reunión, en el sentido de que a lo mejor hoy en día un personaje como Melanie, leerlas en nuestro contexto actual, pareciera como si ella le faltara algo de propósito, ¿no? Es decir, la novela finaliza cuando aparentemente ella no ha logrado nada, es decir, ella en teoría no ha logrado nada. Y quien la rescata, o sea, estamos hablando aquí de romper cánones, pero queda uno con la idea de si no hubiese habido un fin, no sabemos si ella seguiría en esa casa, ¿no? Porque la figura de la tía tampoco era una figura de mujer, era resiliente, más no pareciera tener la fuerza para deponer al tío, ¿no? El régimen del tío. Entonces, volviendo a esa conversación que tuvimos detrás de cámaras, yo creo que si esta novela fuese escrita hoy en día, probablemente ese final merecería un poco más de desarrollo en un personaje femenino mucho más rotundo, ¿no? Ella aquí sigue siendo una niña, pero pienso, y no con el ánimo de justificar la obra, sino tal vez de entender el contexto del que nace, en la década de los 70 no es, o sea, 40 años atrás, las luchas, aunque las luchas de la mujer en teoría no han cambiado nunca, pero adquirían, digamos, tal vez esta era la punta del iceberg, o sea, tal vez esta novela fue como revelar la punta del iceberg que luego dio pie a toda esta otra literatura que desarrolló heroínas mucho más asertivas o más asertivas activas. y probablemente la misma Carter en sus obras finales, que de hecho Justo. tendré que leer Noches de Circo, probablemente ya son heroínas mucho más autónomas, digamos, no niñas en la esencia, ¿no? Porque es que aquí Melanie no, o sea, si hay una transformación en el sentido
de que ha dejado de ser niña, y de hecho para mí su gran, para mí lo que denota, pareciera algo sutil, pero para mí lo que denota como ese gran despojo de la niñez por parte de ella, es que ella a su vez también suelta a sus hermanos. Es decir, ella como quien dice, ya yo aquí no, y yo mi vida nueva acá. Entonces, sí, pero volvemos a lo mismo, ese final abierto pudo haber sido cualquier cosa, no necesariamente lo que estamos aquí hablando. Y sí, de acuerdo con María Elvira, o sea, como personaje, Melanie queda como un bosquejo tal vez en ese final de lo que podría ser este concepto de mujer. Pero como también le decía al principio, hoy en día nos parece una novela incómoda, incómoda. En ese entonces yo creo que fue una novela transgresora, o sea, realmente tal vez la eficacia del impacto se va diluyendo en una sociedad que ya hoy en día, como le decía yo, ya tenemos piel de lagarto, ya hay ciertas cosas que no Sí, sí, nos calan tanto, ¿no? sí, sí, Eh, totalmente. bueno, yo quiero darte el espacio, David, para que cierres y nos despidas y de verdad pues agradecerte enormemente el haber conversado con nosotros hoy. Yo creo que sin duda merece toda la pena seguir leyendo a Angela Carter, especialmente ir transitando con ella hacia el final de su obra. Y de verdad que muchísimas gracias por por tus aportes para nosotros, para estos lectores que estamos en formación en este club, leyendo un poco de todo, tratando de encontrar en la literatura esa forma de darle sentido a nuestro mundo. Así que te cedo la palabra y nuevamente muchas gracias. Pues bueno, yo ante todo, gracias a ti, Alexandra, por toda la pasión y rigor con el que llevas el club, y a todos los participantes, porque bueno, la verdad que me ha encantado poder charlar con vosotras. Vuestras intervenciones me han parecido interesantísimas y enriquecedoras, y bueno, el placer y las gracias son mías, o sea, no, todo lo contrario. Yo, o sea, estaba mirando y creo que justamente, o sea, aparte de todo lo que hemos ido indicando, creo que lo que cierra la obra, y es la palabra la última palabra del libro, es incertidumbre. Entonces, yo creo que es justamente la maduración o el paso de la madurez de Melanie, más allá de todas las críticas que podemos hacer, que yo creo que son legítimas, es el aprendizaje de la incertidumbre, ¿no? Es como, bueno, la vida es no sabemos qué, ¿no? Al que nos arrojamos, ¿no? Ese jardín nocturno, ¿no? Esta noche londinense alumbrada por las llamas, ¿no? De una casa que se ha venido abajo, ¿no? Con todo lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Y sí que os animo, si os ha gustado la novela o os ha gustado menos, os animo, por ejemplo, para ver lo que comentabas tú muy bien, Alexandra, la evolución, ¿no? Porque yo creo que aquí, evidentemente, hay una transgresión, quizá con un poquito de corsé, o también por ser los años que eran. La propia Angela Carter aún no se había liberado, ella misma tampoco, de su maestro titiritero, por decirlo así. Entonces, claro, después del recorrido de los 70, yo os animo a las que os haya gustado Angela Carter a leer, por ejemplo, el libro de relatos de La Cámara Sangrienta, porque veréis, claro, una relectura en clave feminista mucho más marcada sin perder por ello lo que comentábamos, la calidad literaria, el empaque literario de Angela Carter, que es muy grande, ¿no? Y en ese sentido os lo aconsejo de todo corazón, porque os va a encantar, pero segurísimo. Por todo, además, yo creo además que incluso el estilo de Angela Carter agradece mucho más el relato, porque por esa fuerza de condensación que tiene su prosa, por su juego con los símbolos, ir bebiendo así como, ¿no? Es como el licor fuerte y bueno, ¿no? Como parece que en pequeños sorbos a veces embriaga lo justo, pero y yo creo que os va, bueno, que os va a apasionar, y veréis justamente lo que comentamos. Ya veréis como aun habiendo aquí, creo yo, una visión desencantada y un poco desacralizadora, es verdad que es una actitud que ya acentúa mucho más
desde un punto de vista deconstructivo, por ejemplo, en La Cámara Sangrienta, y luego desde un punto de vista ya totalmente vitalista y festivo en obras como Noches en el Circo o Niños Sabios, que ya es como un paso más dentro de su carrera, ¿no? Una evolución. No digo, es una evolución, no quiero decir que a mejor o a peor, sino es una evolución que yo veo muy lógica, ¿no? en la vida de Carter, ¿no? Por como nos has ido contando también, Alexandra. Y bueno, yo estoy aquí para, si en un futuro surgiera otra posibilidad de colaborar con vosotras, bueno, encantadísimo por la experiencia y daros muchas gracias a todos por esta oportunidad y por esta ocasión de partir y el placer que ha supuesto, la verdad, de todo corazón, desde Sexto Piso. Gracias a ti, David. Hablar de libros siempre será un placer. Y más de verdad con conversaciones como esta que dan para más, como dije, creo que nunca lo agotaremos dentro del marco de la hora y 30. Pero bueno, que se repita, que haya otra oportunidad. Cuando queráis, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos.